Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Crítica Sin Censura. Es un placer nuevamente estar con ustedes, saludarles a este inicio de semana. El tema de hoy, caos en Tamaulipas, sin luz, sin agua, y la Secretaría de Salud también niega información. Dentro de el contexto de esto de la infodemia también y de lo que es la pandemia del COVID-19 SARS-CoV-2. Así es como se presentan las cosas en Tamaulipas, y esto debido tan solo a una tromba, le decían en Veracruz. Acá le decimos una tormenta eléctrica. Después de tanto relampaguear, truenos, se soltó la lluvia y estuvo por varias horas azotando el sur de Tamaulipas, lo cual puso en descubierto de que tenemos más problemas de los que realmente estábamos nosotros conscientes. Y esto es de que bastó con este fenómeno natural para que por lo menos 30 sectores tan solo en lo que es el área de Tampico se quedaran sin abastecimiento de energía eléctrica y sin el agua, sin los servicios de agua potable de Comapa, ¿sí? Y esto, por ejemplo, en Faja de Oro, en la avenida Hidalgo, Colonia Choferes, también, aunque se pusieron a trabajar ahí los de servicios públicos, pues poco pudieron hacer. Estuvieron muchos postes caídos de luz, y esto que ya teníamos mucho tiempo, sí, desde la semana pasada que estábamos teniendo problemas con el suministro eléctrico, porque había infectados, es decir, contagiados en la Comisión Federal de Electricidad, además de que no contestan los teléfonos de emergencias, no hay quien les ponga un freno, ni siquiera el propio Bartlett Díaz, ¿sí? El director, por ejemplo, en este caso de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional, hacen lo que quieren o no hacen, ¿sí? Simplemente. El asunto es de que incluso el sindicato se iba a ir a huelga porque no les daban las medidas de seguridad correctas. Muchos pidieron licencia, y es por eso desde que hace días antes de esta tromba, antes de esta tormenta eléctrica, pues teníamos problemas de suministro en muchas colonias aquí de Tampico, Madero y Altamira, ¿sí? Son 30 colonias afectadas, fueron 30 colonias afectadas. Ustedes saben lo que son 30 colonias aquí en Tampico, son miles y miles de personas que se vieron afectadas. Y dirán, bueno, pues es normal cuando suceden este tipo de eventos, sí, que antes eran ciclónicos, ahora, bueno, simples tormentas tropicales. ¿Y qué pasa? Pues de que todos nos quedamos. Ahí están viendo ustedes cómo relampagueaba, ¿sí? Esa fue la primera noche, y verán que es poca la luz, o sea, pocos hogares iluminados. ¿Por qué? Porque muchos de los sectores ya estaban dañados. ¿Por qué? Porque, pues, aparte de la caída de los postes de luz, sí, de que tronaron algunos, le llaman, en este caso, transformadores de energía eléctrica, tronaron. Bueno, pues resulta que las plantas que tenemos no se les dio mantenimiento, o sea, están en pésimas condiciones, son muy viejas. Esto, aunado al aislamiento que se tiene, pues provoca caos. Imagínense, 30 colonias se vieron afectadas, y por supuesto Comisión Federal pues no se dará abasto, digo, ni se dio ni se dará abasto con este tipo de circunstancias. Nos llegaron reportes, y aquí los tenemos incluso en el celular, de que estuvimos tratando de apoyar desde WhatsApp, ¿sí? Mandando mensajes, hablando con los conocidos de Comisión Federal, con los de Comapa, ¿sí? En el sector Olivos 1, en Los Pinos, Carrillo, Puerto Altamirano, no hay luz desde ayer. En Sábalos, Altamira, Villas del Sol,
Colinas de Altamira, ampliación Emilio Portes Gil, en Revolución Verde, Altamira sin agua y también sin cheve, por ahí se quejaba alguno. Laguna Florida, centro, aquí en Las Brisas tampoco hay luz, la satélite, ¿sí? Tenemos también, qué calor hace, los niños están llorando, ¿sí? No tenemos con qué, con qué mantener nuestros alimentos a salvo, ya se echó a perder comida en nuestros refrigeradores. En Colinas de Altamira no hay agua, ya son 3 días sin agua, hagan algo. En otras llega y se va, ¿sí? Lo que sigue de la pandemia es sin agua, sin luz, así por varios días a nivel nacional. Y esto es lo que está comentando Juan Godínez, por ejemplo. Villas del Sol, ¿sí? Desde antier a la 1 de la madrugada ya se descompuso todo lo del refrigerador, aquí es otra más. Villa Cuauhtémoc nos pidió auxilio también, ya que tienen más de 24 horas y con estos calores y en la noche hay un zancudero tremendo, otro problema de pandemia que pudiera resultar ahí, rebrotar, ¿sí? Aquí en la Carrillo Puerto, fraccionamiento Santa Anita, a las 2 de la mañana, sector 2 Altamira, 1, 2 y 3, en zona centro, y le podemos seguir, aquí les tengo muchísimos más de los que nos mandaron. Noemí desde Ciudad Victoria sin servicio de internet y tampoco de Easy, obviamente se fue la luz desde la mañana para variar, media ciudad sin agua. Y esto ya le tomamos ese término. Ciudad es capital, Ciudad Victoria. La ciudad capital que tiene la mitad de la población sin agua, la otra mitad con agua. Esto es una vergüenza para el gobernador y una vergüenza para Jico. No, hombre, ¿qué van a tener vergüenza? Son sinvergüenzas, pero es un padecimiento que tienen los victorenses. Y le seguimos, ¿sí? Beatriz Ate sin luz desde anoche en Altamira, en la colonia Altamira, sector 3, también en el sector 2 y 1. En Tancola cada rato se va la luz y regresa ahí de madrugada, no pueden prender el aire acondicionado, etcétera, ¿sí? Parte de la Hidalgo Poniente en Ciudad Madero sin luz, desde antier, la colonia Vicente Guerrero, Ciudad Madero, con Saltillo, Francia, Avenida Monterrey, además colonia Tancol nuevamente, Miramápolis, en Joyas Miramápolis, ¿sí? Sin luz, Reforma Chiapas, fraccionamiento Aeropuerto, Camichines 2, choferes, Arenal, ¿sí? Además, estamos hablando de todo el sector que comprende a esa casi segunda ciudad de lo que es Infonavit y luego allá lo que es Arenal, la colonia Arenal, ¿sí? Extraordinaria la respuesta de toda la gente, ¿sí? No tienen recolección de basura, imagínense con la lluvia de ayer, las pestilencias del agua aquí en Ciudad Victoria Capital, ya no le cuento porque me pongo a llorar y a vomitar, ¿sí? En un sector de la Carmen Romano, aquí en Tampico, se fue la luz desde el jueves, de tormenta hasta ahorita, Comisión Federal brilla por su ausencia, ¿sí? Reportando la falla desde entonces y hablando constantemente para ver si ya reinstalan el servicio y nada. Así pasaron hasta el día de ayer. Sí, sube muy poca agua, Oscar, es un chorrito aquí en Infonavit Arenal, Colonia Vicente, sector Camichines 2, Cuarta Avenida sin luz, Hipódromo, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron más de 3,000 reportes que recibimos por nuestras diferentes fuentes y esto no es nada más que la razón de que en realidad han quedado desnudados los gobiernos y tanto estatal, municipales y también federal. ¿Por qué? Porque Comisión Federal corresponde al gobierno federal y están fallando, ¿sí? Que se quedó, pero la gente sufre en la de gobierno, incluyendo a los que andan aprovechando para hacer logotipos, todo que reciba miles y miles de
recursos 50 por ahí. Nos damos cuenta que el pretexto, cómo están fallando. Y están fallando, como decíamos, perdón por la falla de internet, seguimos con fallas, sigue habiendo este tipo de, caray, de mal servicio. Verán ustedes que las empresas pues no están preparadas, échenle la culpa al pasado, échenle la culpa al presente. El asunto es de que no tenemos el nivel de vida que pagamos, sí, con nuestros impuestos, y que aparte quieren endeudarse todos estos nefastos gobernadores y el gobierno federal que no quiere tampoco adquirir deuda porque confía en que va a salir adelante con lo que se tiene. Miren, aquí AMLO debe darse cuenta, por lo menos en Tamaulipas no hay con qué hacerle frente a este tipo de situaciones, ¿sí? Con este viento que se sufrió, con estas aguas, 30 sectores que albergan muchísimas colonias aquí en el sur de Tamaulipas, sobre todo en Tampico, son 30 nada más de Tampico, son miles de personas hacinadas, ¿sí? En el calor, sufriendo además de los mosquitos porque tuvieron que salir y nuevamente no se pudo guardar, ¿sí? No se pudo guardar la sana distancia, ahí tuvieron que estar, ¿sí? Hacinados, echándoseles a perder todos sus alimentos, ¿sí? Con calor, sin abanico, sin aire acondicionado. Y miren, nosotros pedimos que nos reportaran en qué lugares estaban teniendo problemas por la caída también de muchos postes de energía eléctrica que supone que les debieron de haber dado mantenimiento, que los debieron de haber, sí, renovado hace muchísimo tiempo, no hace un año ni hace 2 años, porque antes no presumen que había mucho dinero, no presumen que todo se manejaba bien, no presumen que todo hacían perfectamente los antiguos gobernadores de otros regímenes. Bueno, ya vemos que no es así. Y miren, les voy a presentar, porque aquí tengo las pruebas y las voy a poner, ¿sí?, a su disposición, ¿sí? Nada más les voy a leer, aquí están todos los de los reportes, de los 3,000 reportes que recibimos. Vean ustedes, Olivos, no tengo agua en Los Pinos, que es parte también acá de Madero, Carrillo Puerto, Altamirano, no hay luz desde ayer, en Sábalos, Altamira, también desde Altamira reportándose, Villas del Sol, Colinas de Altamira, ampliación en Portes Gil, en Revolución Verde, Altamira sin agua y sin cheve, se quejan algunos, la Laguna La Florida tampoco, en Las Brisas no hay, en Satélite una parte, Galaxia y Orión. ¿Quién pagará todo lo del refri? Se están preguntando los usuarios de Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién pagará? Sí, las descomposturas que ya tuvimos. A mí se me quemaron algunos aparatos. En Colinas de Altamira no hay agua ya 3 días. Hagan algo, está terrible esto. Lo que sigue de la pandemia es sin agua y sin luz. Así por varios días a nivel nacional, es lo que nos dice Juan Godínez. Villas del Sol, desde antier, ya se descompuso todo lo del refrigerador nuevamente. Villa Cuauhtémoc, también de allá de Altamira. Carrillo Puerto, que es de Madero. Fraccionamiento Santa Anita, por ahí por Altamira. Sector 2 de Altamira, zona centro de Altamira. Y todavía le vamos a seguir nosotros aquí reportando desde Ciudad Victoria, sin servicio de internet, sin ICI, obviamente se fue la luz, se fueron también estos servicios. La ciudad capital, que tiene la mitad de sus pobladores con agua y la otra mitad sin agua. Qué vergüenza para el gobernador que desde ahí despacha, y también para el presidente Jicotencal, el bailarín. Ahora sí no le salió, ¿sí? Nuevamente le funcionó lo de las bailas ahí de bailando el zumba, el dios Tlaloc, creo que ya le gusta, y es su música preferida. Nos soltó un chaparrón tremendo, ¿sí? Sin luz desde anoche en Altamira, Colonia Altamira 1 y 2 y 3, en parte de Hidalgo Poniente de Ciudad Madero, Colonia Vicente Guerrero, Ciudad Madero, Saltillo y Francia son las calles, Tancol, ¿sí? Collas de Miramápolis,
la reforma, fraccionamiento Esmeralda, Universidad Poniente, Aeropuerto Choferes Arenal, con nada de presión de agua, tampoco en Arenal, sí, tampoco en Infonavit, tampoco en sector aeropuerto. Así es como se están manejando las cosas. ¿Cómo ven ustedes? La Carmen Romano, se fue la luz desde el jueves de tormenta, sí, y hasta el día de ayer todavía no tenían agua. Les estamos informando desde la Vicente Guerrero, sí, 30 horas sin agua en Infonavit. Reportan sin luz sector Camichines 2 de Ciudad Madero, la Cuarta Avenida sin luz, ¿sí? Laguna de la Puerta, esa es la colonia, Hipódromo sin luz, y así muchísimos más les puedo mencionar. Los 3000 no nos alcanza el tiempo, pero ¿qué es lo que está pasando realmente aquí? El principal problema es esto de que los gobernadores, los diputados, los presidentes municipales están entablados en una guerra mediática, le están poniendo más atención a eso, a estar todos en contra de la 4T y sus medidas. Yo no digo que sean buenas ni que sean malas, simplemente que no se ponen de acuerdo y no hacen caso y no tienen la capacidad para resolver este tipo de problemas que nos aquejan, ¿sí? Aquí todo es un pretexto para estos gobernadores que quieren endeudar, ¿sí? Tan solo tenemos el caso, por ejemplo, de Jalisco. Apenas tiene poco tiempo como gobernador y primero sacó un crédito de 6,000 millones de pesos. Le compró pruebas para COVID patito y ni siquiera se las entregaron, y que ya se gastaron 900 millones de pesos, por ejemplo, allá en lo que es Michoacán, el gobernador de Michoacán. Por acá por Tamaulipas igual, y siguen escondiendo la información real del COVID. Tratamos de acudir al Hospital Carlos Canseco y ni siquiera había los signos, los símbolos, ¿sí? Lo que es la iconografía, ¿sí? En este caso se le llama de una manera muy particular a este tipo de señalización, ¿sí? En la cual debes de guardar la debida distancia, y no está pasando, ¿sí? Se niega la información, dicen que únicamente la Secretaría de Salud es la que va a dar esa información, no le dan a pacientes ni siquiera. Teníamos ahí congregados hasta 15 personas tapándose del sol a escasos 10, 15 centímetros, no 1,5 metros ni de 2 metros, o sea, son incapaces. Es indolente la forma, ¿sí?, deshumanizada en la que no están atreviéndose a poner orden, ¿sí?, las mismas autoridades. Nunca bajaron los directivos. Nosotros no queríamos hablar con los familiares de los que están contagiados, no queríamos hablar con los contagiados, no queríamos pasar ni siquiera al área donde está atendiéndose a los pacientes graves y mucho menos entubados. Queríamos que ellos salieran y respondieran. 5 veces lo intentamos durante 2 horas y fue la misma respuesta por teléfono: que se agoten y que se vayan. Y por supuesto nos tuvimos que retirarnos, no le íbamos a pasar ahí esperándolos a que salieran en su vehículo. Los directivos del Canseco, los responsables, no quieren dar la cara, ¿sí? A ellos nos referimos, no estamos en contra de los médicos ni de todo el demás personal. Ellos tienen la obligación, son informadores públicos, porque son servidores públicos, y nosotros vamos por esa información para que ustedes estén bien informados y sepan la verdad, pero no quieren que sepan la verdad. Lo que quieren es la guerra mediática entre calificativos, denostativos y acusaciones en ambos sentidos entre la gente, seguir polarizando la 4T, ¿sí?, con fines políticos, y pasando por alto todo esto que está sufriendo la población, ¿sí? Los calores. ¿Qué les importan los bebés? ¿Qué les importan las señoras? ¿Qué les importan los ancianos? ¿Sí? Que no tengan un ventilador, que no tengan el aire acondicionado, que se salgan al mosquero, que se contagien ahí entre vecinos en esos sectores populosos como el Infonavit, de tantos edificios que hay, plazas centrales, ¿sí?, plazas comunales, donde tienen que bajar. ¿Para qué? Bueno, pues para poder airearse un poco, porque se convierten en hogueras casi
los reducidos espacios en los que habitan hasta 10 personas. Esto es insolente, pero están más ocupados, ¿sí?, en estarse denostando, ¿sí?, en medios de comunicación con esto de la infodemia por el COVID-19, y aparte esto que es la guerra informativa, ¿sí?, que es, primero, no hacer caso a las indicaciones oficiales, calificándolas de erróneas, de mentirosas. ¿Y ellos qué información tienen? O sea, ¿qué pueden demostrar? Nada, en eso se concentran. Pero vean el autoaislamiento, la desesperación que produce, la crudeza de las reacciones, si la violencia de género que va en aumento por ese hacinamiento, la violencia intrafamiliar, la desesperación, ¿sí?, además del COVID, porque los servicios principales, que son muy caros y que son cobrados por la Comisión Federal de Electricidad y de Comapa, simplemente no sirven para nada, en estos casos. Aquí esto, ¿qué es lo que se va a presentar? Bueno, pues obviamente el aumento tan anunciado de casos de COVID y también de muertes, porque ya la secretaria Gloria Gamboa, ¿sí?, pues ha dicho de que va a seguir aumentando, pero es culpa nada más de los ciudadanos porque salen a transitar y ustedes no los obligan, ¿sí? ¿Acaso no los están obligando? ¿Dónde están los apoyos? ¿Sí? Son únicamente anuncios informativos, propaganda lo que están haciendo. No han llegado todos los recursos. Aquí están repartiendo cientos y si quieren algunos miles de despensas, pero somos millones de tamaulipecos los que estamos afectados, y si hablamos de la nación es mucho más. ¿Qué más para el empleo local? Ya quítense de andar regando litros y litros de sanitizante que nada más dura por un día. ¿Quién transita por ahí? Nadie. Están tirando el agua, ¿sí?, el agua que necesitan. ¿Por qué no les envían camiones de pipas a esas colonias? Porque no quieren invertir. Para eso sí no tienen. Les mandan aljibes, ¿sí?, como en Victoria. ¿Para qué? Pues para que ahora que cayeron las trombas, bueno, pues se puedan llenar y de ahí se puedan surtir de agua, ¿sí? Esto es una vergüenza. Se la pasan más, ¿sí?, haciendo limpieza en las calles, aventando chorros con mangueras, ¿sí?, de sanitizante, y ¿qué hacen? Pues chapolear. Y aparte, bueno, pues te pintan tu cordoncito de banqueta. ¿Eso qué tiene que ver, carajo, con la falta de empleo, con el cierre de los negocios? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver, caramba? Algo están haciendo nada más para que los vean trabajar con miras a lo que son las próximas elecciones. No se engañen, ¿sí? Aquí se necesita que las familias tengan sus servicios básicos. Hay insalubridad que coadyuva a las enfermedades posibles y contagios, que además se agraven esos factores de comorbilidad que ya hemos mencionado, la diabetes, ¿sí?, ya hemos mencionado la obesidad mórbida, ¿sí?, hemos mencionado también el caso de insuficiencias renales o de insuficiencias también respiratorias, que son factores que desencadenan, si usted adquiere el COVID-19, ¿sí?, pues en que lo manden a una cama de terapia intensiva y que sea también un firme y posible candidato a ocupar una cama de las que son para los respiradores, ¿sí?, de los cuales de 10 únicamente se salvan 6. O sea, les falta humanismo, les falta inteligencia, les falta creatividad. Y aquí estamos hablando de los 3 sectores de gobierno, no intervienen para nada, ¿sí? ¿Cuáles son las soluciones? Esto que les acabo de comentar, plantando flores, matitas, foquitos en las arterias viales para que sea bonito Tampico. ¡Ay, es Tampico! Vénganse a invertir a Tampico, con eso lo logran, ¿sí? ¿Para qué queremos los foquitos, las matitas, ¿sí? Que estén sembrando, es el negocio de los viveros, ¿sí?, de estar sembrando matas cuando deben de sembrar. Lo que deben sembrar es vida. ¿Vida cómo? No vida vegetal, ¿sí? Sembrar la vida del ser humano,
¿sí? No tienen respeto por sus propios derechos y no les importa a estas instituciones no cumplir, ¿sí? Con la razón para la cual fueron creadas, para tener buenos servicios de electricidad, ¿sí? De luz y de agua, cuando menos potable, que no es potable. Ya nos pidieron un reportaje también del canal de los cangrejos ahí en la colonia Talleres, donde está el Cárcamo, ahí Ciudad Madero. Ahí te encargo al presidente Adrián Oceguera, porque están aventando todo lo de los drenajes directamente al río Pánuco, ¿sí? Y esto es una fuente de contaminación tremenda. ¿Qué van a hacer estas gentes? ¿Sí? ¿Estamos preparados para la segunda tromba? ¿Sí? ¿Para lo que sigue? ¿Hay más personal? ¿Están mandando apoyos? No se ponen de acuerdo, ¿sí? Haciendo reencarpetados de mínima calidad para decir que se está pavimentando, aunque a algunos meses, pónganle un año, ya no sirvan y se tenga que volver a hacer. Esa es la calidad, eso es lo que se requiere, pero necesitan estar haciendo algo para que vea la gente que se mueven, pero no resuelven. Esta pandemia seguirá creciendo y muertes seguirán registrándose, amigos míos, tanto por culpa de estos gobiernos como por torpeza de nosotros los ciudadanos, entre una lucha por endeudar el país y conseguir miles de millones de pesos en deudas, como ejemplo Alfaro, que ya les di, allá de Jalisco, pero por encima del sufrimiento y enfermedad de la gente, hacen uso de estas estrategias para obtener dinero, ¿sí? Pero no para mitigar las miserias que están sufriendo sus gobernados, sino para aumentar sus propias fortunas personales y familiares. Ninguno ha dicho hasta hoy, voy a vender una sola de mis millonarias propiedades para solventar o alimentar a parte de sus gobernados, o para crear un programa, o para reforzarlo. Los gobernadores quieren más, y más, y más, pero para las próximas campañas, bajo el pretexto del COVID-19. La gente ya delira ante las oleadas de información en redes sociales, donde el odio, las discriminaciones, las fake news y la guerra de desinformación aunada a la endemia informativa causa dolor de cabeza, aburrimiento, desánimo, insultos y agresiones mayúsculas. Lo cierto, entendámoslo, es que hay dos frentes en guerra en México: todos los partidos de oposición y sus intereses contra la 4T de AMLO. No hay mesura ni negociación, o se acaban al presidente o él se los acaba. En medio quedan aprisionados como siempre el pueblo, los que menos tienen. La historia se repite, amigas y amigos, pero en otros escenarios, en el actual, con otros actores. El público seguimos siendo los mismos. Nosotros tenemos que aguantarnos 6 años, ¿sí? Un sexenio completo, tanto con gobernadores como con presidentes de la República, ¿sí? Hasta que terminen su obra, es decir, su sexenio. Ya podríamos decir, fue mala o fue buena. En el camino, muchos mueren, muchos se empobrecen. Para agosto, el descontento nos llevará nuevamente a asaltar grandes tiendas, asaltos y robos a transeúntes y hogares, más violencia intrafamiliar y de género, enfrentamiento total y despiadado entre fanáticos de partidos políticos. Lo más peligroso serán los muy probables rebrotes de contagio que aumentarán el tamaño de esta hoguera en la que arde el país. Urge el diálogo rápido y unidad nacional, fuera caprichos y dejar de experimentar y ver hasta cuánto aguantamos los ciudadanos. AMLO a rectificar y sus oponentes también. Negociar una salida eficiente exige ceder todas las partes. Yo soy su amigo Oscar Ramón Castañeda Montemayor y les muestro el panorama analítico, crítico, y les doy mi opinión con certeza, analizando los datos que son proporcionados por quienes están sufriendo esta crisis que no debiera de estar en manos de políticos, ¿sí? De políticos que ven únicamente para sus intereses. Debiera estar en manos de políticos cuyo interés sea el bien común. México. Muchas gracias y buenas noches.